Una madre de verdad, a la que le arrebatan a su hijo, es capaz de todo por recuperarlo, y a quien se cruce en su camino no le irá bien. Para una mujer que ama, sus hijos siempre están por encima de todo, incluso de ella misma. No es simplemente una elección, es un instinto, igual que el de una gata, una osa o una loba. Ese mismo instinto empuja a una madre que ha perdido a su hijo a dar pasos desesperados, incluso a matar, con tal de restablecer la justicia. La historia que aquí se va a contar no es el guión de una película. Ocurrió realmente en la ciudad de Cáceres hace más de 20 años y su desenlace no llegó hasta el año 2007. Corría el año 1997. Teresa Vázquez, de 42 años, llevaba muchos años trabajando como dependienta en el mercado central de Cáceres. Su marido trabajaba como mecánico en una fábrica local. La familia Vázquez llevaba una vida modesta pero unida. Criaban a sus 3 hijos, mantenían un pequeño huerto en las afueras y trabajaban mucho, como solía ocurrir con las familias de aquella generación. Los años 90 fueron tiempos difíciles para todos. Inestabilidad, falta de dinero, escasez de lo más básico. Todo ello obligaba a la gente a buscar cualquier manera de salir adelante. Ese año, su hijo mayor, Javier, un joven de 16 años lleno de ambiciones, había decidido ingresar en la universidad. Sin embargo, como en muchas familias por aquel entonces, simplemente no había dinero suficiente para costearlo. Entonces Teresa, a regañadientes, tomó una dura decisión: vender un abrigo de bisón que había comprado años atrás y que había guardado como un auténtico tesoro. Publicó un anuncio en el periódico local: «Vendo abrigo de bisón. Interesados dirigirse a la calle Martín Herrera, número 24». El 16 de agosto, Teresa salió un poco antes de trabajar. Después de hacer la compra, subía cargada con bolsas por la escalera hasta su piso. Su marido estaba de turno ese día y los hijos pequeños se encontraban en casa de la abuela. Solo Javier se hallaba en casa. Al acercarse a la puerta, una inquietud inexplicable la recorrió. La puerta de entrada estaba entreabierta. Entró despacio al recibidor, dejó las bolsas en el suelo y sin quitarse el abrigo, asomó a la sala. El corazón se le encogió de terror. Todo estaba cubierto de sangre y en el suelo yacía el cuerpo sin vida de su hijo. Posteriormente, los forenses determinaron que Javier había sido asesinado con extrema crueldad. Primero estrangulado con el cable del teléfono y luego rematado con objetos a mano. Lo único que había desaparecido del piso era precisamente aquel abrigo de bisón. Al principio, los investigadores no podían creer que el móvil del asesinato fuese una prenda de ropa, algo que parecía insignificante. Pero pronto se descubrió que, efectivamente, esa fue la causa de la tragedia. Los responsables eran 3 adolescentes, conocidos de Javier, de su misma edad. Los detuvieron el mismo día cuando intentaban vender el maldito abrigo. Eran 3 jóvenes: Andrés Grimaldo, Víctor Lázaro y Sergio Molina. En el primer interrogatorio, los 3 confesaron sin dudar. Sin embargo, en el juicio, Molina alegó que la confesión le fue arrancada bajo coacción y afirmó no tener relación alguna con el crimen. A pesar de ello, la investigación logró establecer una versión bastante clara y aterradora de lo ocurrido. Según las declaraciones, todo comenzó con un simple anuncio en el periódico. Allí, vieron el breve aviso sobre el abrigo de bisón y al reconocer la dirección, calle Martín Herrera, 24, supieron que se trataba del piso de la familia de Javier. Los 3 conocían a Javier desde niños, habían crecido juntos en el mismo barrio y compartido escuela. Sabían perfectamente que a ciertas horas el chico se quedaba solo en casa. Entonces surgió el plan salvaje y absurdo de hacerse con el abrigo a cualquier precio. Se presentaron en casa de Javier bajo el pretexto de pasar el rato y jugar, como solían hacer. El chico no sospechó nada. Eran sus amigos de toda la vida. Se sentaron en la sala y empezaron a charlar. El ambiente parecía tranquilo, hasta que salió el tema del anuncio.
Los muchachos empezaron a presionar a Javier para que vendiera el abrigo en ese mismo instante y repartieran el dinero para salir de fiesta. Pero el muchacho se negó firmemente. Les explicó que su madre lo había puesto en venta para pagar sus estudios y que ingresar a la universidad era muy importante para él. Ese rechazo desató la furia. Molina comenzó a amenazarle abiertamente, diciendo que, si no era por las buenas, se lo llevarían por la fuerza. La discusión se transformó rápidamente en una pelea. Javier trató de defenderse, pero la desventaja numérica era abrumadora. En un momento dado, uno de ellos agarró el cable del teléfono y lo enrolló en el cuello del chico para inmovilizarlo. En plena lucha, Molina sacó un cuchillo. Unos cuantos golpes bastaron para acabar con todo. La conciencia de lo que habían hecho llegó tarde. Presos del pánico, cogieron el abrigo y huyeron. A finales de 1997 se celebró el juicio contra los asesinos de Javier Vázquez. Sergio Molina, a quien la investigación señaló como principal autor y quien asestó las puñaladas mortales, fue condenado a 9 años y medio de prisión. Sus cómplices, Andrés Grimaldo y Víctor Lázaro, recibieron penas mucho más leves, 5 años de prisión cada uno. Aquella sentencia supuso un golpe devastador para los padres de Javier. Teresa Vázquez la vivió como una traición. No podía comprender cómo, por un crimen tan cruel y absurdo, el castigo fuera tan leve. Presentó apelaciones, escribió quejas, exigió justicia, pero todos sus intentos fueron rechazados. Mientras los asesinos comenzaban a cumplir sus penas, la familia Vázquez quedó sumida en un vacío insoportable, atrapada en un dolor constante y un sentimiento de pérdida irreversible. Con el tiempo, se mudaron a otro barrio de Cáceres, incapaces de seguir viviendo en el piso donde asesinaron a Javier. Cada rincón, cada crujido del suelo les recordaba aquella noche de agosto. Parecía que la historia había terminado, pero no para Teresa. La muerte de su hijo había congelado su alma. Casi dejó de sonreír, envejeció de golpe, se volvió introvertida. Pasaba horas en el cementerio, ante la tumba de Javier, sentada o de pie, hablándole entre lágrimas. Su vida se detuvo por completo. No aceptaba ni las pequeñas alegrías ni las atenciones de los suyos. Pasaron 8 años. El tiempo seguía su curso. Los días se convertían en noches. La primavera daba paso al verano, pero en su interior el dolor permanecía intacto, como si todo hubiera sucedido ayer mismo. Y entonces, en 2005, de forma completamente inesperada, Teresa lo vio. Fue un encuentro fortuito en plena calle. Un rostro imposible de olvidar bajo ninguna circunstancia. Era él, Sergio Molina. Había cambiado, parecía mayor, diferente, pero la madre reconoció al asesino de su hijo al instante. La invadió una mezcla de emociones, shock, ira, dolor y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio. Durante todos esos años solo había vivido esperando ese momento, el día en que ellos salieran de prisión. Especialmente él, Molina, el que empuñó el cuchillo. Tras realizar su propia investigación, Teresa descubrió que Molina había sido liberado anticipadamente en 2004 por buena conducta. Incluso se había casado y su joven esposa esperaba un hijo. Él seguía con su vida, sonreía, hacía planes, mientras su hijo descansaba bajo tierra, en una tumba fría. En ese instante, algo dentro de Teresa se quebró. Lo supo. Había llegado el momento. El momento de hacer lo que llevaba años meditando. El momento del ajuste de cuentas. El primer paso fue presentar una demanda de compensación por daños morales. Teresa solicitó al tribunal que obligara a Molina a indemnizarla con 55.000 pesetas, una suma modesta en relación al valor de una vida humana, pero de gran carga simbólica. El tribunal falló a su favor y aprobó la indemnización. No obstante, Molina declaró que no pensaba pagar, alegando que no tenía ingresos y que no trabajaba oficialmente en ningún sitio. A Teresa no le interesaban ni sus disculpas ni su dinero. Lo único que deseaba era que él sintiera, aunque fuera mínimamente,
el sufrimiento que ella experimentó al encontrar el cadáver de su hijo. En el encuentro en el juzgado, Teresa no montó ninguna escena, no gritó, no lloró. Con voz serena y mirándolo fijamente a los ojos le dijo: «Por la vida de mi hijo vas a pagar, y no será un juez, seré yo». Desde ese día comenzó a actuar. Primero lo siguió discretamente desde el tribunal. Así supo dónde vivía. Poco a poco fue averiguando cada detalle: cuándo salía de casa, en qué talleres hacía chapuzas, qué tiendas frecuentaba, qué calles transitaba, con quién se relacionaba. Lo tenía completamente vigilado. Por aquel entonces, familiares y conocidos empezaron a notar un cambio en Teresa. La mujer que hasta hacía poco estaba consumida por el dolor y la desesperanza, de repente parecía revivir. Volvía a sonreír, a salir, a socializar. Parecía que al fin el tiempo la estaba curando, pero nadie imaginaba lo que en realidad se ocultaba tras aquella apariencia. Teresa no había soltado el dolor. Estaba planificando su venganza. Tras tantos años en el mercado central conocía a mucha gente. Conseguir un arma no le resultó complicado. Gracias a viejos contactos, adquirió una pistola de gas modificada para disparar munición real, incluso con silenciador. Comenzó entonces un seguimiento diario. Sabía cuándo Molina salía y regresaba, a qué lugares iba, dónde guardaba las llaves del garaje. Todo, hasta el más mínimo detalle. La primera oportunidad de matarlo se presentó el 3 de mayo de 2007. Molina salió de casa acompañado de su mujer y su pequeña hija. Teresa lo seguía, con el arma en el bolsillo, preparada. Pero al ver a la niña, no pudo disparar. A pesar de todo lo que él había hecho, no quiso convertir a aquella niña en una víctima más, como ella misma lo había sido. Se retiró. Sin embargo, sabía que la siguiente vez no fallaría. Y así llegó el 7 de mayo de 2007, el día que Teresa había esperado durante 10 largos años. Aquella mañana salió de casa vestida con un abrigo negro, un pañuelo amarillo anudado en la cabeza y unas gafas oscuras que ocultaban su rostro. Se colocó frente al edificio donde vivía Molina y esperó. Él salió de casa a las 5 de la tarde, como de costumbre, sin sospechar que alguien lo vigilaba. Caminó junto a Teresa sin prestarle atención. Hacía tiempo que había olvidado su rostro. Teresa se puso los guantes, sacó la pistola de su bolso y le acopló el silenciador. Lo siguió discretamente. Sabía que se dirigía a su garaje, como cada día. Cuando él se inclinó para abrir la pesada puerta metálica, oyó pasos detrás de sí. Se giró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Molina la reconoció al instante, pero ya era tarde. Teresa disparó sin dudar. El primer disparo, el segundo, el tercero. A pesar de las balas, Molina no cayó de inmediato. Se abalanzó sobre Teresa. Se desató un forcejeo breve pero violento. Ella no esperaba que aún tuviera fuerzas para resistirse. Pero la adrenalina, el miedo y la rabia acumulados durante años le dieron el empuje necesario. Forcejearon, hasta que sintió cómo la fuerza de él iba disminuyendo. Molina comenzó a derrumbarse lentamente, perdiendo el control de su cuerpo. Teresa lo apartó, dejó caer el arma y se apresuró a alejarse del lugar. Solo se giró una vez. A su espalda, sobre el frío asfalto, yacía el hombre cuya muerte, para ella, no era un crimen, sino justicia. Sin detenerse, dobló la esquina, caminó varias calles más. Cuando los garajes quedaron lejos, se quitó el abrigo, lo enrolló cuidadosamente y lo arrojó a un contenedor de basura. El pañuelo, las gafas y los guantes fueron a parar a otra papelera. Luego continuó andando, con el aspecto de una mujer mayor cualquiera, indistinguible entre los demás transeúntes. Pero no consiguió escapar. El propietario de un garaje vecino había visto a la mujer disparar. Logró distinguir algunos rasgos de su físico y avisó a la policía. A los agentes no les costó mucho dar con ella. Teresa era conocida en el barrio, y el arma, adquirida a través de sus contactos del mercado, también dejó un rastro. Cuando los agentes se presentaron en su casa con la orden de arresto,
Teresa salió a recibirlos con la cabeza bien alta y declaró serenamente: «No me arrepiento, es como si me hubieran quitado un peso de encima». Ni los investigadores, ni los policías, ni siquiera los periodistas lograban decidir cómo juzgar a aquella mujer. Según la ley, era una asesina, pero humanamente era una madre devastada por el dolor. Algunos la condenaban, otros la comprendían. Incluso quienes servían a la justicia admitían en privado: es comprensible. En julio de 2007, el tribunal condenó a Teresa Vázquez por asesinato premeditado y tenencia ilegal de armas. Cuando la escoltaban fuera de la sala, un reportero local le hizo una pregunta: ¿se arrepiente de lo que ha hecho? Teresa miró directamente a la cámara y respondió: «Number. Durante una semana más seguí matándolo en sueños. Eso significa que no lo he perdonado. Ellos mataron a mi hijo. Si no me hubieran detenido, Grimaldo habría sido el siguiente. Tarde o temprano todos morirán. Dios lo ve todo». Cuando el periodista le recordó que Molina dejaba esposa e hija, Teresa suspiró y dijo: «Me da pena por esa mujer, pero no se puede traer al mundo hijos de un asesino. Ella eligió su camino, yo elegí el mío. Ahora, por fin, puedo respirar». Pasaron los años. Teresa Vázquez ya ha cumplido su condena. ¿Dónde está hoy? Nadie lo sabe. No concede entrevistas, no responde a llamadas. Algunos dicen que vive en un pueblo, en soledad. Otros aseguran que ayuda a madres que han pasado por pérdidas semejantes. La historia de Teresa generó un gran debate social. Algunos la consideran una heroína, otros una criminal. Pero lo cierto es que la elección entre resignarse o vengarse siempre es personal. Y sea cual sea el camino que uno escoja, deja una huella imborrable, tanto en la vida como en el alma.